Hola gente, espero que se encuentren realmente muy bien. Les doy como siempre la bienvenida una vez más al canal de Filosofía en Marcha y en esta ocasión para presentarles, compartirles una obra que estuve leyendo, que estuve abordando este último tiempo, en estos últimos días y que la verdad me interesó mucho y me pareció una buena obra para poder compartirles. Y de paso también para alejarnos un poco, para los que saben y conocen el canal, sino para los que se los comento, para los que encuentran por primera vez el canal de Filosofía en Marcha, que generalmente nos abocamos a todo lo que tiene que ver con la filosofía alemana, sobre todo del idealismo alemán, el romanticismo. Y en esta ocasión quería compartirles esta obra que se titula Obrar mal, decir la verdad, la función de la confesión en la justicia, de Michel Foucault. Una obra, la verdad que tenía hace bastante tiempo en la biblioteca y bueno, ahora que estamos preparando junto a Carlos de Engrama un seminario para dictar sobre Vigilar y Castigar de Michel Foucault, me pareció muy interesante comenzar con la lectura de otras obras también para ampliar un poco la base teórica que traigo sobre Foucault y la verdad que no me decepcionó para nada como ninguna de las obras de Foucault, por lo menos que he leído hasta el momento. Es una traducción, un trabajo llevado a cabo por Edgardo Castro. Edgardo Castro es un especialista, un doctor en filosofía, especialista en la filosofía de Foucault. Yo lo tuve como profesor, como docente en la Universidad Nacional de San Martín, por lo menos en la materia de filosofía política y habré cursado también entre uno y dos seminarios específicos de la filosofía de Foucault, ya hace varios años también, y si no me equivoco da clases o por lo menos tiene algún tipo de relación, no solamente con Editorial Siglo XXI, que son las ediciones de este libro que nosotros tenemos acá, sino también con la Universidad de Buenos Aires. Bueno, esta obra en realidad es una contiene, le comento un poco qué es lo que trae. Bueno, una nota a la presente edición llevada acá por Edgardo Castro. Después tiene una nota de los editores y después una conferencia inaugural, que es lo que vamos a compartir hoy, dictada el 2 de abril de 1981. Tanto la conferencia como las clases que contiene el libro, que son 6 clases, son las desgrabaciones, por decirlo de alguna manera, de estas clases y de esta conferencia llevada a cabo por Foucault. Y después cuenta también con una entrevista de Foucault con André Bertin y después una entrevista de Foucault con Jean-François y John Dewitt. Eh, Todo dentro del año 1981 y después hay una explicación sobre una situación del curso con respecto a la represión y sus objetos, el conocimiento y su sujeto y del gobierno por la verdad al coraje de la verdad, cómo deshacer cosas con palabras hacia una clínica filosófica del sujeto, después una serie de agradecimientos y algo que está bueno que contiene siempre las obras de Editorial Siglo XXI que tiene que ver con el índice onomástico, índice de términos para poder buscar también dentro de la obra. Como le decía, son una serie de una conferencia y una serie de clases de 1981 dictadas por Michel Foucault en la Escuela de Criminología de la Universidad Católica de Lovaina. Son 6 clases y estas clases, bueno, lo que es la conferencia contiene como una introducción general a toda la problemática del abordaje que lo inquieta a Foucault, también una explicación del método, cómo analiza, incluso también una invitación a la perspectiva filosófica a partir de la cual va a abordar la cuestión de la confesión y de la relación de la confesión en la justicia. También va mostrando las limitaciones de su enfoque y del enfoque de su análisis y también destacando cuál es la perspectiva filosófica o ayuda a comprender también cuál es esta cuestión de la filosofía crítica con respecto a un concepto que él va a denominar como veridicción, o por lo menos se va a traducir así, que tiene sus raíces en Nietzsche, como nosotros conocemos, o quienes han leído a Foucault
o por lo menos acá en el canal, que abordamos mucho la filosofía de Nietzsche, que es uno de los pensadores a los cuales yo más me ocupo, sabemos que es una de las fuentes claves de la filosofía de Foucault. Y este término o este concepto de veridicción tiene que ver con una dicto, una dicción, un decir veraz, y esto tiene que ver con un concepto nietzscheano que es el Wahrsagen, ¿no? Sagen, decir, y Wahr, de verdadero. Por tanto, también es un decir verdadero, un decir veraz en la traducción elegida por Edgardo Castro. Hay que ver el libro en francés, yo no lo abordo, no lo trabajo. Hay que ver cuál es la terminología original también en ese sentido. Como yo siempre les digo, si pueden leer las obras en la lengua original, mucho mejor. En este decir veraz se va a contraponer con la jurisdicción o la jurisdicción, que va a decir con el decir justo, con respecto también a la justicia, y este concepto de veridicción, de decir veraz, de Wahrsagen, es un bar que es verdadero, pero que a la vez, entiendo yo, en la medida que voy avanzando con la lectura del texto, no necesariamente es una Wahrheit, ¿no? No es una verdad o no es la verdad, sino que por lo menos viene en esta cuestión posmoderna o no sé si este postestructuralista o estructuralista. Hay que ver ahí qué enfoque, cómo se puede, eh, si se quiere, en todo caso, limitar o estructurar, ordenar a este análisis filosófico con esta mirada nietzscheana también de no hay hechos, solo interpretaciones. Bueno, ¿cuál de estas interpretaciones se pone como la interpretación verdadera con respecto a determinados hechos? Y cómo van a ir dándose algo que para Foucault es importante en este decir veraz, en esta palabra, cómo se va a comunicar esta palabra, cuál es la fuerza de esta palabra y cómo recae este decir veraz de aquel que confiesa sobre el sujeto mismo, y cómo también en este decir, en esta palabra, en este sujeto que confiesa y a su vez al entorno para el cual confiesa, o esta sociedad ante la cual confiesa, o todo este sistema jurídico, judicial ante el cual confiesa, cómo se transforma y cómo se va generando toda esta relación de poder, ¿no? Vale decir también o aclarar que para Foucault las relaciones de poder no son relaciones de poder que responden a una jerarquía o que responden a una cuestión horizontal, vertical, a un eje, perdón, y por tanto, siempre son relaciones en el sentido de redes, los cuales siempre son fuerzas que van actuando, que van interactuando, que se van ejerciendo. Cada uno va ejerciendo poder desde la posición en la cual le toca, y esto va generando una suerte de ida y vuelta ante la cual digamos, un cargo, una jerarquía, una posición, un nombramiento, un título, no necesariamente hace que uno sea el dueño del poder, ¿no? Bien, vamos con la conferencia inaugural del 2 de abril de 1981, lo cual nos va a ubicar con toda la problemática. Esto va en distintas partes. Nos va a mostrar una cuestión que tiene que ver con el tema de la confesión en relación a los problemas históricos y filosóficos. De hecho, dentro de los que van a ser las 6 clases, le cuento un poco del contenido general del libro también. Tiene que ver con ubicar la problemática de la confesión en la filosofía griega o en la época clásica griega, sobre todo con respecto a un análisis que va a ser de la Ilíada, la carrera de carros que organiza Aquiles en honor a Patroclo, donde bueno, hay varios personajes, Antíloco, Menelao, donde luchan, compiten en una carrera, se genera ahí una suerte de conflicto, y eso se termina resolviendo ante una cuestión de justicia divina, y Foucault muestra todo el sistema
judicial arcaico o una cuestión ahí de confesión y de juicio que se podría organizar en ese sentido. Después en una segunda clase hace un análisis ya más avanzado en la época griega y también todo lo que tiene que ver con esta intervención y este rol judicial y también incluso desde la perspectiva del lenguaje cómo hay un lenguaje griego técnico que es el mismo que se va a continuar aplicando con el paso del tiempo en estos sistemas judiciales, penales, etcétera. Desde el análisis de Edipo, después va a haber la tercera y cuarta clase dedicadas a la cuestión de la confesión dentro de la época medieval y después dentro del sistema moderno. Cómo se van generando las prácticas de la confesión es algo también que aborda dentro de su conferencia inaugural y después la práctica de la confesión en las instituciones judiciales y después sobre todo penales, ¿no? Esto que yo les decía en un primer momento, que Foucault de alguna manera va a ir limitando el tema y como las clases las está dando dentro de la Escuela de Criminología de la Universidad Católica de Lovaina, para estos criminólogos no deja de hacer una lectura y un abordaje de una perspectiva filosófica, filosófico-crítica y qué va a entender él entonces por crítica, y lo cual también hay que tener en vistas esta cuestión no solamente del ser, sino de la relación del ser con la verdad, ¿no? Y después, bueno, hay toda una cuestión justamente con esta idea del decir y del decir verás y de la confesión con respecto a, si se quiere, el concepto de Aletheia o un Verborgenheit, en sentido casi heideggeriano, retomado por los presocráticos, con esta cuestión de lo que está oculto, de lo que no se dice, la fuerza del no decir en esta mirada de la confesión y los efectos, el costo que tiene el decir, el nombrar en algún punto, ¿no? La fuerza de la palabra. Bien, volvemos entonces a esta cuestión de la conferencia inaugural del 2 de abril de 1981. Comienza con una cita sobre un tratamiento a un supuesto enfermo, a un enfermo que ve cosas, alucinaciones. Y está el doctor Louret que lleva al baño y lo pone de pie bajo la ducha y comienza entonces una larga conversación que va a resumir de la siguiente manera. No lo voy a leer todo, pero dice, bueno, en todo caso eso no hay una sola palabra que sea verdadera. Usted dice locura, dice el médico, y porque está loco lo retenemos acá en Bisset. El enfermo dice, no creo que esté loco, sé lo que vi, lo que oí. Bueno, en la medida en que el loco va afirmando estas cuestiones que ve y que oye, se lo va castigando con las duchas de agua fría, ¿no? Me promete no pensar más en sus locuras, me promete no hablar más de ellas y el enfermo promete, pero dice que bueno, ya había prometido en reiteradas oportunidades y seguía viendo y oyendo cosas, ¿no? Entonces el enfermo reconoce que sus imaginaciones no eran más que locuras y que va a trabajar, pero agrega, lo reconozco porque me fuerzan a hacerlo. Entonces, en esa medida en que que dice, bueno, yo reconozco que no veo y que no oigo nada, pero lo reconozco en la medida en que ustedes me están forzando a hacerlo, le dan nuevamente una ducha helada. Y dice, sí, señor, todo lo que dije son locuras. ¿Estaba loco entonces? Pregunta el médico. El enfermo vacila. Creo que no. Tercera ducha helada. ¿Estaba loco? Finalmente el enfermo dice, ¿ver y oír es estar loco? Entonces sí. Y acá, con esta cuestión de ya no me están forzando a reconocerlo o no estoy viendo cosas, sino estoy loco, en esta afirmación del estoy loco, dice, como había reconocido estar loco, ya no podía estarlo. Hay una cuestión de la toma de conciencia de esta locura. Recordemos también, ¿no?, que Foucault tiene su texto de Historia de la Locura en 2 tomos, unos libritos amarillos que tengo por ahí guardados, no lo voy a ir a buscar porque si no este video se nos va a hacer eterno. Y continúa con lo siguiente, dice, no se puede a la vez estar loco y tener conciencia de que se está loco. La percepción de la verdad desaloja el delirio, ¿no? Una cuestión ahí de... En esto que se dice, tipo cliché, de decir, bueno, eh, el primer paso para resolver un problema es reconocerlo, es verlo, ¿no? Esta cuestión de que uno lo tiene ahí delante o lo tiene entre manos y no lo ve, ¿no? Pasa con un problema que tiene uno mismo, con un problema que tiene un familiar, un hijo, un padre, un problema laboral, un problema en el ámbito que sea. Está ahí, uno no lo percibe porque está inmerso en eso, no lo quiere ver, está negado, ¿no?
Por eso se insiste en esta cuestión, ¿no? No se puede a la vez estar loco y tener conciencia de que se está loco. La percepción de la verdad desaloja el delirio. Y algo que se va a ir marcando acá es que ya no solamente en esta cuestión de que se lo está castigando y que se está intentando este, generar o el paso para generar esta cura o esta recuperación, eh, esta idea también de las instituciones que marca Foucault que tiene que ver con la reinserción, a la posible reinserción a la sociedad a partir de la educación y de la formación que ejerce y de la fuerza que ejercen las distintas instituciones, es decir, la de volver a normalizar, encauzar las conductas, tiene que ver con ya aceptar en la medida en que se ejerce, que se busca una confesión, de poner en juego la palabra del sujeto enfermo en este caso, ¿no? Hay una cuestión de la palabra. Porque más adelante lo dice, ¿no? Esta, bueno, la medida del encierro obligatorio de ciertos enfermos mentales, la autoridad médica que está encargada de autenticar la enfermedad, de tratarla y eventualmente curarla. Loiret, este médico o sí, este doctor que ejercía esta medicina, dice, hace desempeñar un papel importante a la confesión. Algo que va a ir mostrando Foucault es cómo va ganando un rol, cómo va ganando importancia, cómo va ganando lugar el tema de la confesión en la parte jurídica o de la justicia, ¿no? Hasta el momento estaban las voces del médico y las voces del prefecto, pero ahora se alza una tercera voz que tiene que ver con la voz del enfermo, ¿no? La voz que autentifica la locura. Mediante la confesión, dice el enfermo que tiene que exponerse a una acción médica que debe conducir a su liberación. Y bueno, aparece toda una cuestión también del sistema del encierro terapéutico y con el rol o con el juego que va a llevar a cabo la confesión o el lugar que va a ir ejerciendo la confesión, va a ver que no recae únicamente el análisis, el estudio sobre el enfermo entre los síntomas del cuerpo y escuchar al cuerpo, sino también escuchar la palabra del enfermo. Acá también se va a dar una suerte de giro de viraje a la hora de prestar atención. Y este nuevo espacio, este nuevo ámbito que se abre al escuchar la palabra del enfermo, frente a escuchar el cuerpo, frente a las distintas prácticas medicinales, frente a la teoría médica, a la teoría penal, a la teoría, esta cuestión judicial o a la teoría formativa, educativa, etcétera, o cultural incluso, a todos esos distintos ámbitos, a todas estas distintas fuerzas, se suma entonces esta palabra del enfermo y esto va a generar como nuevas luchas, nuevos conflictos y al mismo tiempo también eh, en lugar de aclarar y de ayudar a exponer, a dejar en vistas cuál es la problemática del enfermo, quizás incluso ayude a oscurecer más esta cuestión de la confesión o esta nueva voz que se va a prestar, ¿no? Porque tiene que ver con estas luchas de fuerzas de los distintos ámbitos que desde su lugar, de su postura, intentan como resolver una cuestión, ¿no? ¿Por qué? Porque al sumar la voz del enfermo, bueno, hay que también estudiar eso, hay que cuidar esa voz, hay que analizarla, hay que dejarla que se explaye. Entonces eso, por ejemplo, va a poder entrar en tensión con respecto a la fuerza pura y dura que puede ejercer el tema del castigo. Pensemos en justamente todo el tiempo hay resonancia o contraposición, sobre todo con vigilar y castigar, por ejemplo, ¿no? Porque estamos hablando del tema del mismo sistema penal, de la cuestión jurídica, y demás. Pero una cosa es la cuestión de recaer sobre el cuerpo y acá es recuperar la importancia de la palabra del enfermo, del criminal, ¿no? De aquel que está ahí, sometido de alguna manera, ¿no? Em, por eso también, ¿no? Es como, bueno, Foucault está ahí analizando, está mirando como la misma problemática o los mismos contextos, pero acá el enfoque recae sobre otra cuestión, ¿no? Que tiene que ver sobre la confesión.
Por eso también dice, se sitúa en una época en la que el tratamiento de los locos procuraba alinearse con la práctica médica. Tratamiento de los locos, alinearse con la práctica médica, que obedecía al modelo dominante de la anatomía patológica. El médico, para conocer la verdad de la enfermedad, no debía escuchar el discurso del enfermo, sino los síntomas del cuerpo, ¿no? Esta cuestión de la práctica médica hasta el momento. No escuchar el discurso del enfermo, sino los síntomas del cuerpo. Por eso también en estas cuestiones de los procesos y los cambios, la evolución de estos síntomas, los estudios de los fichajes, de este, esta cuestión, eh, no me sale ahí, cómo sería la palabra, esta cuestión de anotar y del recuento, de que esté todo, la palabra sería, bueno, como que todo quede anotado por escrito y que se vaya haciendo un seguimiento de esto. Hoy por hoy, que uno vaya al médico y bueno, a ver qué te pasa. Y que, bueno, uno diga qué es lo que siente, qué es lo que le pasa, hace cuánto le pasa, qué es lo que estuvo tomando, qué es lo que estuvo haciendo, ¿no? Etcétera. Bueno, todo esto hasta el momento era como que no, no era así, pero bueno, Foucault en sus cuestiones ahí medias arqueológicas, genealógicas que va generando, va construyendo esos cambios epocales en los cuales también esta práctica, esta metodología, que no necesariamente, y esto es interesante, no recuerdo si está en Vigilar y Castigar o en otra obra, o en Historia de la Locura, que dice, bueno, hay un montón de prácticas, o bueno, es una cuestión ahí reiterativa también de Foucault, porque debe estar en varias obras, que dice, bueno, la importancia no recae necesariamente en que todos esas anotaciones y que todo lo que queda anotado, agendado, importaba necesariamente a la medicina, sino que la medicina lo toma de otros ámbitos. Por ejemplo, de todo lo que la mercadería que se pirateaba y se robaba en los puertos, en la zona portuaria, por ejemplo. Entonces, como eso sirve para llevar registros, se termina aplicando, como se roban remedios, se roban medicamentos, se roban cuestiones de materia prima, etcétera, se comienza a aplicar primero para cuidar esa materia prima y después se ve que esa cuestión de los registros también sirve para las distintas sintomatologías del cuerpo, después sirve para estas cuestiones de la palabra del paciente, entonces se va haciendo esos tipos de seguimiento, pero que son prácticas que llegan de manera derivada a la medicina. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Y después, bueno, van denominando también esta cuestión de la confesión de la enfermedad, que aparece todo enmarcado dentro de una lógica médico-administrativa. Y bueno, después también cómo se relaciona el rol de la confesión dentro de las instituciones judiciales y también de las cuestiones religiosas. Como yo les mencionaba, en las primeras clases, por ejemplo, donde aborda la temática de la confesión, esta cuestión judicial en el ámbito griego, donde hay un plano de lo mortal, hay un plano de lo mortal con lo divino, de lo divino con lo divino, ¿no? Entonces hay como distintas facetas también en estos cuestiones eh, de como de rango, de valor y esto después va de alguna manera como cobrando un solo eje, cobrando una sola línea y va pasando después a la cuestión también medieval con el tema de las inquisiciones y demás hasta que llega al sistema moderno. También analiza, por ejemplo, cómo se va transformando, cómo va mutando incluso la figura de un juez, ¿no? En la participación, en la toma de decisión de las dos partes, ¿no? Frente a las dos partes. Después, dentro de esta cuestión y de la aparición, ¿sí? De la confesión, va a decir, bueno, que toda una relación entre un vínculo entre la pureza y el decir veraz. Esta cuestión del decir veraz que yo le decía, bueno, tiene que ver con la veridicción, este concepto, Wahrsagen, decir verdadero. Y que, bueno, no solo quienes son puros pueden decir la verdad.
Y esta pureza, esta cuestión de decir la verdad, tiene que ver con también un enfoque, una perspectiva de virginidad, con recibir la palabra de Dios. Y también un doble juego, un ida y vuelta entre, bueno, hay que estar puro para decir la verdad, pero también decir la verdad purifica, ¿no? Entonces se va dando este vínculo casi pendular entre uno y lo otro. Y esta mirada donde el mal se arranca del cuerpo y del alma, ¿no? Al decir la verdad, esto tiene que ver con la confesión, esta cuestión también religiosa, ¿no? Como, bueno, absolver de los pecados, expulsar este mal, decir la verdad acerca de una cosa, anula, borra, conjura esa verdad misma. Por eso también, ¿no? En esta absolución, en esta limpieza, en esta purificación, en esta cuestión de la confesión, va a insistir Foucault que se va a generar una transformación en el sujeto mismo, ¿no? Eh, y al mismo tiempo un compromiso entre la palabra dicha, entre ese decir veraz, entre eso confesado y la actitud que hay que tomar frente a eso que se confiesa, ¿no? Después dice creencias inmemoriales en los poderes, en los efectos del decir veraz en general y en particular del decir veraz sobre sí mismo. Y bueno, esta aparición de los tres discursos, ¿no? De la enfermedad, cómo habla los síntomas del cuerpo, cómo habla el médico y cómo lo aborda desde su tratamiento médico, y que esta relación entre, bueno, eh, un mero cuerpo que está ahí, un médico que ve, analiza el cuerpo, estudia esos síntomas del cuerpo y aborda y aplica su teoría o aplica su método sobre ese cuerpo. Bueno, ahora entre enfermedad y médico se abre este tercer discurso, que es el discurso del enfermo, y que tiene que ver con un conocerse a sí mismo. Incluso también un poco haciendo resonancia a la cuestión délfica, ¿no? Del conócete a ti mismo. Eh, y que dice acá, ¿no? La exigencia de la confesión introducía además un nuevo problema. Cuando toda la medicina de la época tendía a la exposición, la pormenorización de los síntomas que constituían en cierto modo el lenguaje natural de la enfermedad, cuando toda esta medicina tendía a admitir el derecho al discurso veraz solo en los médicos, o sea, recaía solo en la importancia del discurso veraz en los médicos, que analizaban e interpretaban el lenguaje de los síntomas, o sea, el médico analizando el síntoma, esto que decíamos recién, Loiret introduce entre la enfermedad y el médico el discurso del enfermo, este tercer discurso, la cuestión de lo que es verdadero o falso para él. O sea, preguntarle, y bueno, vos cómo lo ves, dame tu opinión, qué estás pensando, ya no es una aplicación, una caja vacía. Por eso también en algún punto es interesante esa distinción alemana entre el Leib y Körper, ¿no? Esta cuestión del mero cuerpo que está ahí, el Leib como cuerpo viviente, ¿no? Y esta cuestión también que es interesante en Foucault, en otras obras, por ejemplo, donde, bueno, el cuerpo como cuerpo todo y no lo que va llevando a la especialización de las distintas medicinas es analizar el cuerpo en distintas áreas o enfocarse en una sola parte del cuerpo, en el síntoma o el dolor que está hablando, y olvidarse que con lo que uno está tratando, con lo que el médico está tratando, es con una persona, ¿no? Con una persona que tiene sentimiento, que le están pasando un montón de otras cosas también, aparte de ese dolor o de ese problema específico en el cual fue a tratarse. Y esto tiene que ver también con una cuestión de los cambios de perspectiva en la práctica medicinal, ¿no? Es decir, bueno, el que es traumatólogo dice, ah, bueno, duele acá o se quebró esto y bueno, hay que hacer tal y cual cosa, y capaz que aprieta o tuerce o aplica algo, perdiendo de vista la totalidad del cuerpo y del cuerpo en tanto persona, ¿no? Entonces, eso también ahí es interesante en los análisis de Foucault y también en interpretaciones que he escuchado en distintas conferencias eh, que he participado y donde han expuesto trabajos sobre Foucault, porque bueno, es un autor
que tanto de la antropología, de la psiquiatría, la medicina, etcétera, se abordan y me parece realmente interesante, ¿no? La confesión es la declaración escrita o oral mediante la cual uno reconoce haber dicho algo. Bueno, es una definición que da Foucault sobre el tema de la confesión y que después, hacia el final, si no me equivoco, no, antes del final, da una... Sí, hasta el final de la primera parte de esta conferencia da su propia definición de confesión, ¿no? Va a empezar a explicar, bueno, da esta definición de confesión que es declaración escrita u oral, o sea, la confesión es la declaración escrita u oral mediante la cual uno reconoce haber dicho o hecho o algo, haber dicho o hecho algo. Pero ahora no cualquier declaración escrita o oral implica necesariamente una confesión y no solamente contar que hice o que dije algo es una confesión, ¿no? Bueno, tienen que ir dándose distintas series de elementos o tienen que entrar en juego una serie de elementos para ser concebido como una confesión en tanto tal, ¿no? Finalmente, y lo resume Foucault, y esto se lo comparto, que dice que la confesión es un acto verbal mediante el cual el sujeto plantea, o sea, un acto verbal mediante el cual el sujeto plantea una afirmación sobre lo que él mismo es, se compromete con esa verdad y se pone en una relación de dependencia con respecto a otro y modifica a la vez la relación que tiene consigo mismo. Esto que decíamos, bueno, tiene que haber una afirmación oral sobre algo de sí mismo, hay un compromiso con eso que se está afirmando y a la vez modifica las relaciones que tiene con lo otro, con lo que está diciendo y consigo mismo, ¿no? Esto ahí vamos a llegar avanzando con esta cuestión. Porque dice, bueno, la diferencia entre confesar y declarar, ¿no? Que uno puede declarar que se ha hecho o dicho algo, pero eso no basta para hacer que eso sea necesariamente una confesión, ¿no? Uno dice, bueno, puede confesar la edad, puede confesar el amor, puede confesar una enfermedad, puede confesar un sufrimiento. Ahora, ¿qué elementos tiene que tener? Decir, bueno, porque yo digo, bueno, tengo 32 años. La verdad que estoy sufriendo porque no tengo plata. Pero bueno, ¿en qué circunstancia, de qué modo tengo que estar vinculado, posicionado con aquel que tengo que decirle esto y que por qué me cuesta decirlo? Por eso también la implicancia del no decir y la fuerza de eso no dicho al pasar a ser pronunciado, y va a implicar todos esos elementos que por tanto convengan una confesión, ¿no? De confesar mi edad, confesar mi amor, confesar una enfermedad, confesar algo por lo que estoy sufriendo. ¿Por qué no confieso mi amor? ¿De qué tengo miedo? De perder a la otra persona, de que se rompa la relación, lo que yo estoy vinculándome con la otra persona, este, de confesar mi edad y perder o que no poder ingresar a algún lado, no poder inscribirme en tal cosa, que a la otra persona le incomode la edad que yo tengo. No decir mi enfermedad para no lastimar a un ser querido, para no disponer de otra manera a los que me rodean para conmigo mismo, no confesar una enfermedad porque eso me puede perjudicar en el trabajo. No confieso un sufrimiento porque me atormenta algo y no quiero decirlo por miedo a que se rompa, ¿no? Hay una cuestión que tiene que ver con el costo de lo dicho. Que lo confesado y lo dicho en lo confesado, lo pronunciado en lo confesado, no va a pasar sin más, ¿no? Va a implicar algo. Esta cuestión que dice, bueno, va a haber distintos puntos, unos 3, 4 puntos que va a abordar a partir de la confesión de Loiret. Y dice, bueno, no es una falta lo que Loiret intenta hacer confesar. Dice, no, la confesión, el conocimiento no avanza un milímetro.
Con la confesión el conocimiento no avanza un milímetro. Tiene que haber un costo de enunciación, esto es importante, como decíamos, y acá explica, ¿no? Dice, la confesión consiste en pasar del no decir al decir, suponiendo que el no decir tiene un sentido preciso, un motivo particular, un valor importante, ¿no? Cuando alguien declara su amor, se trata de una confesión, si el hecho de declararlo implica el riesgo de tener un costo. Esto que mencionaba y que les explicaba recién. Después, en el punto número 2, hay también una relación de poder en esta confesión, en aquel que le tengo que decir mi edad, en aquel a quien le tengo que declarar mi amor, a aquellos con los que cual tengo que declarar una enfermedad o por lo que yo estoy sufriendo. Hay una fuerza, hay algo, una relación de poder, una coacción. En el caso del tema de la ducha fría con el doctor Loiretti y su paciente, este, también no se ejerce el poder del doctor con su título, con su poder, es que está ejerciendo ahí sobre el enfermo y que está tratando de sacarle la palabra. Hay una coacción ahí, ¿no? La pretensión del poder que quiere forzar a ser libres a aquellos a quienes somete. Y después también esta característica de que la confesión termina siendo una confesión libre. No confieso porque ustedes me están forzando a decirlo, sino confieso porque ya lo estoy creyendo yo mismo, ¿no? Em, Eso es interesante también. Se suponga libre para surtir efectos morales, jurídicos, terapéuticos. La confesión es simplemente una comprobación acerca de uno mismo. Es una especie de compromiso, pero un compromiso muy particular. No obliga a hacer tal o cual cosa, implica que quien habla se compromete a hacer lo que afirma ser y precisamente por lo que es. Em, En la confesión quien habla se obliga a hacer lo que dice ser. Se obliga a ser quien ha hecho tal o cual cosa, quien experimenta tal o cual sentimiento y obliga porque es verdad. Esta cuestión, ¿no? De la relación de lo que uno está confesando es como que la confesión implica justamente una afirmación y una afirmación de algo que resulta ser verdad y que va a ligar a aquel que está confesando con lo dicho, ¿no? Y esta cuestión que dice, ¿no? El que habla se obliga a hacer lo que dice ser. Si alguien dice sí, yo estoy enfermo, si alguien dice sí, yo estoy loco, si alguien dice sí, yo soy el asesino, implica una relación ahí justamente de, de relación y de obligarse a hacer eso que se dice ser, ¿no? Em, Después, en el punto número 3 y dice, bueno, y bien, sí, estoy loco. Entonces el loco cede, ¿no? Con esta afirmación. Dice lo que no había querido decir, pero por eso mismo se expone al poder que el médico pretendía ejercer sobre él. Acepta, se somete. Y por tanto, termina diciendo, solo hay confesión dentro de una relación de poder a la que aquella brinda oportunidad de ejercerse sobre quien confiesa, ¿no? Em, Después, eh, en esta idea de la transformación, dice, bueno, por ejemplo, quien confiesa su amor empieza a amar de otra manera, ¿no? Eh, Quien confiesa un delito, ya su comportamiento frente al sistema judicial, penal, etcétera, cambia. Em, y bueno, finalmente termina diciendo, ¿no? Aquello que yo les adelantaba antes, que la confesión es un acto verbal mediante el cual el sujeto plantea una afirmación sobre lo que él mismo es y se compromete con esa verdad, se pone en una relación de dependencia con respecto a otro y modifica a la vez la relación que tiene consigo mismo. Para ir adelantando ahí en algunas cuestiones, algo que va a hacer hincapié Foucault va a ser el tema de la figura de los juegos del lenguaje que se van generando dentro de la confesión, cómo va avanzando la importancia de la confesión, esta idea del decir veraz, que va a decir, este decir veraz implica una verdad sobre sí mismo, una verdad sobre sí mismo, el que manda y sobre todo también sobre el discurso. Decir veraz en las relaciones con los otros y estar comprometidos con la verdad que se dice. Eh,
Después, más adelante, bueno, explica los distintos modos de la confesión con respecto a la cuestión judicial, en la justicia, la medicina, la psiquiatría, también intrainstitucional con el cristianismo, el tema de la penitencia, la idea de la confesión cristiana, de la dirección de conciencia, em, el sacramento de la penitencia, la importancia de la Inquisición, las instituciones judiciales, los procedimientos inquisitorios. em, y hay un cambio, ¿no? Entre la relación del sujeto y el poder y el sujeto y la verdad, ¿no? Saber cómo el individuo está vinculado y cómo acepta vincularse al poder que se ejerce sobre él es un problema jurídico, político, institucional, histórico. Una cosa es cómo el individuo está vinculado y cómo acepta ese individuo vincularse sobre el poder que se ejerce sobre él de distintas instituciones, y otra cosa es cómo en una sociedad el individuo se vincula con su propia verdad. Son cosas distintas, ¿no? En este decir verás cómo se transforma el individuo con aquello que está confesando decir. Y en tanto la confesión también es un acto libre. Aunque en este decir verás y este acto libre y esta relación del individuo con su propia verdad esté inmerso, esté vinculado con este ejercicio de poder de las distintas instituciones que mencionábamos, de lo jurídico, político, institucional, histórico, etcétera, ¿no? Em, por eso, en esto que dice el individuo sobre sí mismo y cómo se vincula con su propia verdad, implica esta confesión como una relación extraña con el problema de la verdad. Después se meten en unas cuestiones de decir, bueno, enunciado y enunciación, la cuestión también de la verdad con la aserción, el acto de decir la verdad, esta cuestión de la veredicción que yo les mencionaba, y cómo él va a analizar sus distintas clases de una filosofía crítica, entendiendo la filosofía crítica no como esta cuestión de condiciones que puede haber enunciado verdadero, sino de las formas de la veredicción, en las formas de este decir verás. Y que justamente no recae en cuestiones de índole externo en este decir verás, cómo los sujetos están efectivamente ligados en y por las formas de veredicción en las cuales se involucran, sino, o sea, que más allá de las circunstancias externas, los mecanismos de las ilusiones, de las ideologías, de la cuestión económica, que todo eso está jugando un papel, todo esto está jugando un rol importante, pero lo que le importa a Foucault con este decir verás y con la relación del sujeto con su propia verdad, tiene que ver con el problema de determinar cómo puede aparecer en la historia y en qué condiciones un modo de veredicción. Cómo se puede llegar entonces en determinado momento a un Parsagen, ¿no? A un decir verás. Eh, ¿Qué más? Bueno, va a intentar explicar estos distintos modos de la veredicción y que no lo lee de una cuestión del positivismo como una dominación de la ciencia o una uniformación técnica del mundo, que eso es el positivismo, sino como un contrapositivismo, es decir, no algo que niegue el positivismo, sino como aquella contracara que no deja de ser necesariamente positivismo. Dice, yo lo que les propongo es un análisis, un contrapositivismo, que no es lo contrario del positivismo, sino su contrapunto. Multiplicación y proliferación del decir verdad, del decir veraz frente a la dominación de la ciencia, o sea, frente a esa a decir veraz uniforme de la técnica del mundo moderno, ¿no? Por esta cuestión, ¿no? De la serie de distintos multiplicación y proliferación del decir verás, esto que yo les mencionaba antes, que por ejemplo, sumar la pericia psiquiátrica a todo este sistema de la ley, de la aplicación de la ley, del sistema judicial y demás, dice, no facilita la vida del derecho y menos aún al derecho penal, sino que lo complejiza. Y hacia el final dice, bueno, como hay un crecimiento considerable del papel de la confesión,
intentar saber a quién es el que se está juzgando en la institución penal, y después dice, bueno, resituar ante todas estas prácticas penales como centro de un primer círculo de inteligibilidad en las técnicas de gobierno, entendiendo gobierno en el sentido lato, es decir, manera de formar, transformar y dirigir la conducta de los individuos. Y en esta cuestión del gobierno dice, bueno, hay como tres tipos de tecnologías, en el sentido de tecne, de arte, de técnica, griego, que tiene que ver con la producción de objetos, con las técnicas de comunicación y las técnicas de gobierno. Todas estas cuestiones de producir objetos, de comunicación, de gobierno, se vinculan entre sí. Producir objetos tiene que ver con un ámbito económico, la de la comunicación con un ámbito semiótico, la importancia de la palabra que decíamos, y la cuestión de cómo gobernar con un aspecto estratégico, ¿no? Y que hay una codependencia, una dependencia recíproca entre estos estamentos, que se van dando con mayor o menor inmediatez, con mayor o menor fuerza cada uno, pero que siempre están interactuando, ¿no? Y que lo que se lleva en esta práctica técnica del objeto, de la comunicación, del gobierno, por ejemplo, dentro de la tecnología de- dentro de lo que es el sistema penitenciario, la práctica penal, va llevando a distintas prácticas de disciplinamiento, y va obteniendo distintos resultados de esos sujetos sobre los cuales se está aplicando estas técnicas. Pero algo que insiste Foucault, que va a sumar Foucault, y con esto va a cerrar su conferencia inaugural, es la idea de sumar las llamadas tecnologías del sujeto. O sea, frente a la técnica de producir objetos, de comunicación y de gobierno, suma las tecnologías del sujeto y dice, me refiero a las técnicas mediante las cuales el individuo se ve inducido, sea de por sí, sea con la ayuda o bajo la dirección de otro, a transformarse y modificar su relación consigo mismo. Esta cuestión de la confesión con el decir verás implica un cambio de relación, implica un vínculo de del conocimiento del sujeto sobre sí mismo, sobre cómo vincularse con esa verdad y con eso que el sujeto mismo está afirmando, y por tanto cómo modifica esa relación, ¿no? Entonces dice, bueno, algo que lo que se va a ocupar en lo largo de las clases es que comienza los análisis que comienzan a hacer tienen por objeto el estudio de la confesión en la práctica penal, en cuanto éste integra regímenes de veredicción y tecnologías del sujeto. Después todo esto lo va a ir desarrollando clase por clase y va mostrando cómo va avanzando y cómo va cambiando la lógica de la confesión en la justicia. Y bueno, espero que les haya gustado, que les haya interesado. La verdad que me parece un libro bastante bueno, que tiene jugo y que obviamente para discutir también, incluso dentro de distintos enfoques y con las distintas clases, también ejemplos de películas, de literatura, etcétera, o de casos cotidianos que pasan en el día a día en cualquiera de los lugares en los que nosotros vivimos. Este, realmente tiene mucho para poder debatir y discutir. Espero que les haya gustado. Esto ha sido Michel Foucault, Obrar mal, decir la verdad, la función de la confesión en la justicia. Y bueno, si les interesa, si les gusta, si da resultado, continuamos con alguna de las clases de este librito. Hasta la próxima. Saludos.